ya que los demás se vayan integrando poco a poco. Buenos días a todos. Les doy la más cordial bienvenida a Corporativo Tesla y Tanatología Corporativa. Les dan las gracias por su asistencia. Y hoy vamos a tener un tema importante que a la larga nos va perjudicando porque tenemos una mala posición, porque estamos mucho tiempo sentados en la oficina. Entonces, presento al licenciado Francisco Castañeda, que es licenciado en terapia física con más de 7 años de experiencia, especializado en pacientes neurológicos y pediátricos. Ha laborado en la Fundación Teletón desde, trabajó como coordinador del área de neurorehabilitación en el Hospital Trinidad para el Centro Especializado en Neurocirugía y Neurociencias de México. Bienvenido, Francisco, somos todos tuyos. Bueno, buenas tardes ya. El día de hoy vamos a tener un tema sobre terapia física, pero dentro del abordaje para la parte laboral. Debemos de quedar en claro de que este tema que vamos a dar es para detectar problemas que se hayan causado, sea por malas posturas, sean por problemas ajenos directamente al trabajo, pero que tengan que ver con el mismo. Entonces, el objetivo de esta charla es muy sencillo. Aprender a valorarnos a nosotros mismos para poder detectar puntos específicos y sobre de eso dar tratamiento preventivo para cualquiera de las complicaciones que se vayan dando. También vamos a ir dando pautas para poder mejorar nuestra calidad de vida con cambios muy sencillos de nuestro actuar diario. Vamos a tener una parte de preguntas y respuestas normalmente al final de la charla para aclarar cualquier duda, ¿sí? Entonces, sin más, vamos a continuar. Tenemos una pequeña presentación para que nos dé un poco de contexto y sobre de eso tener ya la información previa para entender lo que vamos a hacer. Entonces, como ya me presentó la señora Daniela, soy terapeuta físico y el día de hoy vamos a checar esto, ¿no? En esta imagen podemos ver dos tipos de posturas clásicas en el trabajo. Normalmente se aplica más la de el muchacho que está suelto con un tono base, ahorita vamos a entender qué es el tono, bajo, y eso lo hace para que la línea de visión del muchacho esté dando al computador. En cambio, la señorita en esa imagen tiene una postura que debería de ser la correcta para nosotros en nuestro actuar diario. Nosotros tenemos malos hábitos desde antes de empezar a laborar. Eso se aprende y se va gestando a lo largo de la vida. Entonces, la imagen y la pregunta es simplemente para que nos hagamos esa pregunta. ¿Tenemos malos hábitos laborales? ¿Es algo que hacemos todo el tiempo? O incluso si tenemos buenos hábitos, ¿esos buenos hábitos me están ayudando a prevenir algo? Continuemos. Aquí debemos de ver diferentes posturas. Podemos ver un poco más en detalle esa postura encorvada que no nos sirve para nuestro actuar diario. Eso en estas imágenes es todo lo que no debemos de hacer y un poco de las consecuencias. El problema hoy en día es que al trabajar de manera remota, estamos mucho tiempo sentados frente al ordenador o en algunos casos con el celular. El problema de eso es que las posturas que tomamos son incorrectas y van generando desviaciones en la columna. Entonces, el problema con esas desviaciones en sí no es el tenerlas. Todo el tiempo tenemos posturas compensatorias. El problema es que conforme va pasando el tiempo, la columna se va ajustando a esa mala postura. Esa mala postura nos da después un signo clínico y es realmente por lo que luego nosotros buscamos ayuda. El signo clínico básico aquí es el dolor. Si no hubiese dolor, nosotros podríamos tener cualquier tipo de complicación, sea postural, sea
mecánica. Es más, podríamos tener un alfiler clavado en alguna parte, pero si no hay dolor, no hay ningún problema. Entonces, el dolor es el signo clínico por excelencia que nos va a hacer buscar ayuda en alguna parte. Entonces, de estas imágenes hay que ver si nosotros estamos tomando algunas de estas posturas. Normalmente todos en algún momento las tomamos. El problema es no saber cómo contrarrestar los efectos negativos. Continuamos. Vamos a dar algo de contexto. Debemos de entender nuestro cuerpo para poder dar un poco de valoración. Entonces, nosotros tenemos dentro de nuestra columna vertebral 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 lumbares, 5 sacras que se combinan en el sacro y 4 coxígeas. En realidad se considera ya nada más uno. Entonces, la idea de esto es, nosotros debemos de saber qué área vamos a valorar y cómo la vamos a valorar y cuáles son las partes básicas de una vértebra. No es lo mismo valorar el cuello que valorar la espalda alta, por así decirlo, o el dorso, que la parte lumbar, porque van a generar signos y síntomas diferentes. Todos van a generar dolor, pero de diferente manera. En el cuello siempre va a haber un dolor localizado. Rara vez va a ser irradiado hacia la base de la cabeza, pero puede existir. En la parte dorsal, el dolor siempre va a ser localizado, pero solo se va a manifestar cuando lo toquemos. Y en la parte lumbar, el dolor puede ser tanto localizado como irradiado, porque en la parte lumbar nace la raíz del nervio ciático y entonces suele irradiarse a veces hasta la planta del pie. Entonces, cada dolor que tengamos nos va a ir diciendo qué tipo de malestar tenemos. Ahora, continuemos. ¿Ok? Entonces, continuemos, por favor. Aquí podemos ver unas imágenes de vértebras. No quiero que aprendamos a gran detalle cómo es una vértebra, solo queremos ver la forma que tienen estas vértebras. Entonces, las vértebras que estamos viendo son una cervical, una lumbar y una dorsal, como ya la estuvimos platicando. El componente básico y el que quiero que entendamos es que tienen una apófisis espinosa, todas sí. Tienen apófisis transversas, sí, las dorsales y las lumbares tienen apófisis transversas. Vean la forma de la apófisis espinosa, nos va a ser muy importante porque a la hora de palpar con nuestro dedo índice, no se va a sentir igual una apófisis espinosa cervical que una lumbar. Deben entender que también en las cervicales las primeras 2 vértebras no tienen apófisis espinosa porque son vértebras muy diferentes. El atlas y el axis son vértebras que no tienen apófisis espinosas. Entonces, cuando nosotros empecemos a palpar, lo primero que van a palpar va a ser la segunda, digo la tercera, luego la cuarta, quinta, sexta. ¿Sí? Entonces, es algo muy sencillo. Todas tienen un cuerpo vertebral, menos las primeras 2. Y lo que tenemos que entender es la forma de su movimiento. Estas se van a poder mover a través de las carillas articulares. Las carillas articulares permiten el movimiento de izquierda a derecha, ¿vale? Y en su conjunto las vértebras pueden ir hacia arriba y hacia abajo, pero más que entender que se mueve una, todas se mueven como un conjunto. Es un compendio de movimientos. Continuemos. ¿Ok? Las vértebras también tienen algo que se llama disco intervertebral. Los discos intervertebrales
son estructuras que dan amortiguamiento entre cada cuerpo vertebral y son muy importantes de ver ahorita porque a veces el dolor que sentimos está dado porque el anillo fibroso se llega a romper y el núcleo pulposo del disco intervertebral sale. A eso lo vamos a llamar hernia. Entonces, muchas veces la postura que tenemos en el trabajo nos puede generar hernias discales, generalmente cervicales, pero también lumbares, ¿sale? En el ámbito laboral de oficina es más común una cervical. ¿Sale? El dolor cervical es el más común, dado por una hernia discal. También se puede generar una hernia discal lumbar, pero es difícil porque generalmente están dadas más por la sobrecarga de trabajo. Una sobrecarga de trabajo es cuando simplemente ya no puede más la estructura y se vence. ¿Sale? Continuemos. Ok, vamos a hablar de los problemas recurrentes para ya empezar a abordar el tema. Contracturas musculares son los más comunes. Problemas posturales, escoliosis, vamos a abordarlo aparte, pero es sano recalcar que un problema postural no es una escoliosis, pero de un problema postural podemos llegar a una escoliosis. Hernias discales, ya lo platicamos un poco, la ruptura del anillo fibroso y la exposición del núcleo pulposo hacen que crean una protrusión y esa ocluye el canal de donde sale el nervio, ¿vale? Entonces, el problema no es que se rompa ahí el disco intervertebral, es que ocluye el canal nervioso y genera dolor, parestesias y todo ese tipo de malestares. Y finalmente, dolor o molestia, que son los signos, que ya es un signo clínico, pero lo debemos abordar aparte porque es por lo que normalmente nosotros recurrimos a algún especialista. Continuamos. Las contracturas musculares son el problema más básico. Es el acortamiento adaptativo de un músculo por la tensión dada del exterior o intrínseca. Dicho de otra manera, un músculo contracturado es simplemente un músculo que se ha contraído de más y que ya no puede regresar a su elongación normal, haciendo que la parte del vientre muscular se vea o se sienta más abultada y duela. Entonces, ¿cómo reconozco una contractura muscular en mí? Muy sencillo. Cuando nosotros tenemos un dolor, lo primero que hacemos es llevar nuestra mano a la cabeza o al cuello o a donde sintamos el dolor y buscamos, sea un dolor articular, o sea, de hueso, tal cual, o un dolor muscular, que es lo más común. Entonces, siempre tocamos nuestros músculos y a la palpación duele. Si no lo palpamos, no duele. Ahora, hay contracturas que degeneran en acortamientos ya más serios, se anquilosan y entonces las fibras del músculo se conglomeran en este músculo que ya está contraído y entonces evitan que éste se pueda elongar. Eso pasa, por ejemplo, en un paciente que no se mueve mucho, en una persona que tiene algún problema motor y que por alguna razón no puede hacer locomoción o demás. En nosotros es difícil llegar a que se anquilose, pero sí podemos tener síndromes dolorosos o hombros congelados porque no lo hemos movido o porque simplemente nuestro trabajo nos pide estar más de 5 o 6 horas en el ordenador sin voltear, sin movernos, sin hacer nada. Entonces, las contracturas son los problemas más comunes y también son los más fáciles de quitar. Se quitan o se previenen con movilizaciones, con ejercicio y con agentes físicos. Continuemos. Las escoliosis. Las escoliosis, aquí podemos ver un ejemplo básico de una espalda aparentemente normal del lado izquierdo y una espalda con una escoliosis. Aquí tenemos de hecho una escoliosis con una concavidad del lado izquierdo, pero
casi se puede ver en S. Las escoliosis en general se dividen en dos, en C y en S, y están dadas por la forma que genera la escoliosis. Entonces, aquí es una escoliosis en C, en una parte dorsal. Son raras. Esa escoliosis así es rara, pero es por el modelo anatómico. Las escoliosis normalmente se van a dar más en la parte lumbar que en la parte dorsal, pero sí existen, ¿sale? Normalmente en dorsal son congénitas y no hay mucho que hacer más que tratar de evitar que se llegue deformando. La que nosotros queremos evitar es una escoliosis postural, dado por una mala postura ya de no meses, sino de años. Entonces, no queremos llegar a este punto, nadie quiere llegar a este punto en donde literalmente no te das cuenta que tu espalda tiene esa deformación hasta que alguien te dice, oye, tu espalda está mal, te ves raro, y eso es porque las escoliosis normalmente no son dolorosas. Ese es el problema con una escoliosis. No te das cuenta porque es una posición cómoda. Es tan cómoda que tu espalda se acomoda a esto, se hace una con la posición. Entonces, las escoliosis se previenen de una manera muy sencilla en el ámbito laboral. Hay que movilizar y saber transferencias de peso. Si vemos la imagen, la misma imagen, pero de lado y abajo, vemos cómo esa persona hace que su espalda se modifique solo con la cartera. Tiene ahí una cartera y esa cartera eleva lo que es la cadera del lado derecho, haciendo que todo el peso vaya hacia el lado izquierdo y compense con la espalda. Eso es lo que genera las desviaciones. Entonces, empezar con la higiene de postura es tan sencillo como no tener nada en nuestros bolsillos traseros para evitar que el cuerpo compense. Entonces, el cuerpo siempre va a compensar, nunca se va a quedar en una posición incómoda. Esa posición para la persona es cómoda, pero genera un problema. Y a lo largo del tiempo puede la vértebra, como una estructura viva, empezar a fusionarse para tratar de mantener la postura. Son casos raros, pero sí están documentados, entonces debemos de ir previniendo este tipo de cosas. Una escoliosis la podemos ver más en una persona de 65 para arriba, por una consecuencia de mucho tiempo estar sentado, malas posturas, no hacer ejercicio, pero eso ahorita lo vamos a ver. Continuemos. Ya hablamos de las hernias discales, se protruye el disco, ahí podemos ver más claro cómo funciona una hernia discal, sale por la parte posterior y entonces ocluye al nervio. ¿Eso qué va a generar? Pérdida de la sensibilidad en primera instancia, dolor y finalmente pérdida de fuerza muscular. Entonces, nosotros vamos a empezar a tener signos muy específicos en cada hernia. Si la hernia fuese cervical, entonces tendríamos problemas que se verían en miembros superiores, o sea, en manos y en brazos. Uno de los brazos empezaría a presentar debilidad, se les empezaría a dormir, lo sentirían raro y finalmente ya no podrían hacer sus actividades porque ya no podrían generar la fuerza. Uno pensaría que es el músculo el que se está afectando, pero no, es el canal nervioso. Si este se oprime, el canal nervioso deja de mandar señales y esas señales simplemente se pierden, así que no hay suficiente intensidad en la señal para que se genere un movimiento. Si fuera lumbar, entonces tendríamos un dolor irradiado, que ya habíamos dicho. El dolor irradiado puede ir desde la espalda hasta el glúteo, que es lo más común, y luego bajar por detrás de la pierna hasta la rodilla. Eso es porque es todo el trayecto del nervio ciático. Entonces, si el nervio ciático se oprime en la parte lumbar, va a generar eso. Vamos a sentir adormecimientos, vamos a sentir un poco de molestia, pero sobre todo vamos después a empezar a sentir que ya no podemos caminar bien. Ir al baño va a ser tortuoso porque se nos van a dormir las piernas inmediatamente.
ya no vamos a poder hacer actividades físicas. Y eso simplemente es porque el nervio está ocluido y está empezando a perder señal el músculo. Importante, las partes dorsales no generan hernias discales. Es muy raro encontrar una hernia discal dorsal y eso es porque en las vértebras dorsales nacen las costillas. Y las costillas, por la caja torácica, le dan un soporte extra a la columna, así que es muy difícil que se hernie. Solo con un accidente, por ejemplo, automovilístico o congénito, podrían tener hernias y generalmente tienen respuestas más viscerales. También hay nervios que salen de ahí, pero son más viscerales, o sea, dolor de estómago, por ejemplo, no vamos al baño muy seguido, tenemos náuseas, cosas así. Es raro, la verdad es algo que no suele pasar, pero es bueno saberlo para que tengamos en contexto qué puede generar una hernia. Continuemos. Ok, y llegamos a la parte principal o lo que nos interesa, el dolor. Podemos ver diferentes formas de encontrar dolor o de sentir dolor en la imagen. Por ejemplo, el dolor más general es cuando nos duele la espalda después de terminar nuestra sesión de trabajo del día, llegamos a nuestra casa y sentimos la espalda cansada, lo único que queremos es bañarnos o descansar un poco, ¿sale? Puede ser totalmente generalizado y eso es por una contractura muscular. En la imagen de la chica con la mano que está palpando, ahí está encontrando dolor muscular. Vean que está ligeramente hacia la derecha del cuello, no sobre la columna, sino sobre el músculo. Y eso es porque el dolor referido es muscular. Puede estar dado porque la columna empieza a perder movilidad y el músculo se contractura porque no se mueve. Por ejemplo, nosotros que estamos frente al ordenador ahorita, tenemos nuestra cabeza fija para ver la presentación. Eso hace que el músculo no se mueva, no se acorta, se queda en una posición, está acortado en una posición tipo. No pasa nada si estás así 5, 10 minutos, 20 minutos, una hora, pero estar así 3, 4, 5 horas todos los días, 5 veces a la semana, es mucho tiempo. Entonces el músculo empieza a perder movilidad. Otro de los problemas que causan las malas posturas son síndrome del túnel del carpo. La mano nos duele, se inflama la muñeca, es un dolor incapacitante. Incluso puede generar problemas ya laborales. Muchas veces el dolor del síndrome del túnel del carpo está dado por la inflamación porque usamos mal un ratón. Hoy en día empieza a desaparecer un poco porque ya tenemos pantallas touch, porque ya utilizamos mousepad, porque ya nos cuidamos un poco. Pero la parte de las hernias discales y de las contracturas pueden también oprimir indirectamente el plexo braquial. Y el plexo braquial, que es ya el tronco de donde sale todos los nervios para la mano, genera dolores irradiados. Entonces muchas veces nos duelen las manos, nos duelen los codos, no sabemos por qué, porque no hacemos actividad física, pero ahí está el dolor. Entonces, identificar de dónde viene el dolor nos va a ahorrar mucho en consultas, nos va a ahorrar mucho en tiempo, nos va a ahorrar mucho en dolor. Y eso es lo importante. Continuamos. ¿Qué? ¿Qué puedo hacer para prevenirlo? Hacer ejercicio es lo más importante. Ahorita vamos a ver ejercicios básicos para la vida diaria y vamos a ver ya algunas maniobras que vamos a emplear en base a lo que hemos visto. ¿Sale? Mantener una buena postura también. Las posturas deben de estar dadas desde el sentado, el parado, el acostado. Todo debe de estar bien para que nosotros no vayamos generando problemas a largo plazo. El tema de una mala postura son los problemas a largo plazo. No se ven de manera inmediata, es muy raro. Entonces pueden notarlo al primer, segundo, tercer mes, pero los problemas reales son de años, ¿sale?
Entonces, continuemos. Importante mantener un peso saludable. Si tenemos sobrepeso, las hernias lumbares son lo que nos puede aquejar. Las hernias lumbares más una postura eh, ineficiente, o más bien el sobrepeso más una postura ineficiente, genera hernias discales en la parte lumbar. Entonces, se manifiestan primero por dolor en la parte baja de la espalda y después se irradia hacia la nalga, la pierna y luego hasta los dedos. ¿Sale? Dejar de fumar es un buen hábito. Se ha visto que pacientes que fuman mucho tienen más riesgo a tener hernias discales. ¿Sale? Y eso puede ser más que nada por el nivel de oxigenación que tenemos. Continuemos. Bueno, ahora sí vamos a ver las maniobras y cómo inferir en esto, ¿sí? Lo primero son las posturas de influencia en el... Bueno, suena un poco rebuscado, pero no es otra forma que decir que son posturas que van a tener cierta injerencia en cómo nos vamos a sentar, a parar, a mover. El tono muscular es lo que nos da la base del movimiento, entonces, si no tenemos un buen tono muscular, la postura va a ser ineficiente. ¿Cómo es que nosotros manejamos eso? Porque suena un poco complejo. Cuando nosotros estamos sentados en una posición viciosa, por ejemplo, con la cabeza hacia adelante, la espalda encorvada, esto va a hacer que el tono muscular aumente en algunas partes y disminuye en otra. Entonces, disminuye en la parte de la espalda y aumenta en la parte de los hombros y del cuello, haciendo que el cuello se hipertrofie, o sea, aumente su tono. Entonces, cuando hay una postura así, terminamos con un cuello ancho y una espalda débil. Nosotros ahorita vamos a verlo ya para que lo podamos entender porque es medio raro nada más. Vamos a ver ejercicios, algunos muy sencillos, y vamos a ver en qué consiste la terapia física, porque una cosa es cómo vamos a hacer las valoraciones y otra es la terapia física. Siempre se recomienda que busquemos a alguien cerca de nosotros que nos oriente. Continuemos. Ok. Posturas. Aquí podemos ver ejemplos. Vamos a empezar de derecha a izquierda, ¿sale? Sobre nuestro ordenador. Podemos ver tres tipos de posturas. Dos son incorrectas y la de hasta abajo es la correcta, en la parte de la señorita que está acostada. Vemos cómo el cuello está ahí, elongado, sea hacia su derecha o hacia su izquierda, por mala postura de las almohadas. Eso también pasa cuando trabajamos. Entonces, la idea de la imagen es ver cómo se manifiestan las malas posturas en las personas. Incluso ustedes podrían tener un problema que está dado porque duermen mal, no porque tengan una mala práctica laboral. El cuello debe de quedar alineado, la almohada debe quedar de tal manera que sostenga la cabeza, pero que deje alineado el cuerpo. Otra de las posturas que podemos corregir son almohadas en las piernas, sea si dormimos boca arriba o si dormimos de lado, evitando que las rodillas se toquen, porque eso más que hacer que las rodillas se lastimen porque están toda la noche tocándose y se inflaman, hace que la cadera se alinee. Entonces, las caderas se mueven. Ahorita vamos a entender un poco eso, pero las caderas tienen un movimiento que es aparte, no es una estructura rígida. Entonces, estas se mueven en la noche y si no están alineadas, van a generar inflamación en las articulaciones. Y por eso también nos puede doler después de dormir. Y finalmente el sentado. El sentado debe de ser alineado. Debemos de hacer una postura como en cola de pato para todas nuestras actividades. Ahorita vamos a verlo. Es muy raro hacerlo por el ordenador, pero trataré de hacer el mejor esfuerzo. Continuemos. Entrenamiento de fuerza es algo básico.
son unos ejemplos muy básicos de los entrenamientos que nos pueden servir para mantener nuestra espalda sana. Algunos son más complicados que otros. Yo les recomiendo que hagan los de la línea de arriba, que son los más fáciles, ¿sí? Por ejemplo, el pectoral tríceps es en la pared. No tienen que empezar boca abajo, pueden hacerlo en la pared e ir progresando para hacer una lagartija. Pueden utilizar diferentes angulaciones para el movimiento. ¿Podemos utilizar todos estos ejercicios que están acá? Sí, son muy básicos. No vamos a perder mucho tiempo en esto porque nuestro objetivo ahorita es aprender a valorar y hacer terapia física desde nuestra casa. Continuemos. Los ejercicios aquí son, el único y el que quiero hacer mucho hincapié es la sentadilla. Esa sentadilla en el primer recuadro es la base de todos los ejercicios. Todos están en base a ese. Si no hacemos bien una sentadilla, no vamos a poder hacer bien los demás. La sentadilla nos va a dar como respuesta todo aquello que no estamos haciendo bien. Si ustedes intentan hacer una sentadilla en sus casas y no les sale similar a la sentadilla de la señorita donde las rodillas no pasan la punta de los pies y ella está recta en todo momento, normalmente es por debilidad en el abdomen, no en las piernas. Entonces, tenemos que ganar fuerza en el abdomen y en las piernas para tener buena postura, para estar bien sentados. Así que si no podemos hacer ninguno de estos ejercicios, primero tendríamos que hacer ejercicios para que nuestras posturas nos sean más fáciles. Ahora sí, no desesperen. Las posturas que vamos a ver hoy suelen ser mucho más fáciles que hacer sentadillas, ¿sale? Y como dije, las posturas de influencia en el tono van a hacer que nuestro tono aumente en una postura específica. Continuemos. Ok. Aquí vemos algunas de las maniobras que normalmente hace el terapeuta cuando estamos con él en su consultorio o en la clínica o incluso en nuestras casas, salvo la hidroterapia, porque no creo que lleven una alberca. Pueden llevar un equipo de electro, pueden usar hielo, pueden utilizar movilizaciones y vendajes. Pero hoy vamos a ver algo más como lo de la imagen del muchacho. Cómo manipular nuestro cuello y nuestra espalda nosotros mismos, ¿sale? Entonces, continuemos. Ya vamos a empezar con la parte más práctica. Es rápido, es sencillo, es totalmente replicable y no nos va a costar mucho trabajo. ¿Listos? Entonces vamos a hacer el cambio de la presentación a la cámara y vamos a empezar. ¿Listos? Entonces, la postura más básica que vamos a aprender es cómo con nuestras manos manipular el cuello. Si se acuerdan, las vértebras tienen una apófisis espinosa y unas transversas. Esta es la forma de una vértebra base. Pueden ser diferentes, pero tienen estas dos cosas en común. Entonces, vamos siempre a palpar la espinosa para buscar dolor. Con mi mano, la derecha o la izquierda, no importa, vamos a tocar, ¿sale? Y vamos a buscar un punto duro. No lo vamos a presionar, solo lo vamos a tocar. ¿Listo? Si ya lo encontraron, presiónenlo. Si duele, es porque esa vértebra no está en la posición adecuada. Normalmente ustedes al presionar una vértebra en la apófisis espinosa no debe doler nada, ¿sale? ¿Ya encontraron uno? Ok, si no duele, vayan a la que sigue abajo. Y así vamos a ir buscando hasta encontrar dolor. Si no encontramos dolor, felicidades, sus cuellos están bien, por lo menos en la parte articular. Si encontramos dolor, entonces de donde encontramos dolor, vamos a oprimir y vamos a hacer un movimiento hacia arriba sin dejar de oprimir. Ese movimiento
lo vamos a mantener. Y ahora vamos a hacer una movilización con movimiento. Sin perder la postura, yo con el mentón voy a tocar mi esternón, ¿sale? Y voy a seguir haciendo el movimiento que estoy haciendo con las manos ahorita para sumar el movimiento de las manos más el movimiento del cuello. Eso es como si el terapeuta te hiciera una tracción. O sea, es como si él mismo te jalara el cuello. Ok, ¿listos? Quiero que lo vean primero y luego lo hacemos. Vean cómo yo tengo mis manos, oprimo hacia arriba y entonces 1, 2, 3, bajo, toco y regreso en una postura hacia arriba. Siempre sea presionando la apófisis espinosa. No la vamos a presionar con fuerza, solo toco. Esta es la apófisis. La voy a tocar con mi dedo y luego la voy a hacer hacia arriba. Y ya que tengo la apófisis así, muevo el cuello hacia adelante. Eso va a hacer que se sumen dos movimientos, el de mi mano y el del cuello. A veces, si lo hacemos muy bien, vamos a escuchar un crujido. En el método, eso le vamos a llamar clap. Esta es una maniobra de un método que se llama Mulligan, ¿sale? Solo lo vamos a ver muy básico porque técnicamente se tiene que hacer por un profesional, pero esa es la parte del trabajo que podemos hacer. Entonces, tocamos, bajamos, subimos, y siempre se va a hacer en repeticiones, de 3 a 4 repeticiones, y vamos a usar una variante. De la apófisis espinosa, podemos tocar, irnos un poco de lado y moverla hacia la derecha o hacia la izquierda. Cuando hacemos eso, no voy a ir a la cabeza hacia abajo, va a ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Ok, si lo hacemos bien, igual van a escuchar un pequeño clap o van a sentir un movimiento, algo que se desliza. A veces sale, hay que practicarlo. Les explico. Cuando toco, hagan de cuenta, toco y empujo hacia la izquierda. Voy a girar hacia la derecha y sin dejar de tocar, también giro hacia la izquierda. ¿Sale? Puede ser que hayan escuchado o sentido un clap. Está bien. Si no lo sintieron, no pasa nada. Vamos a seguir haciendo maniobras. Las del cuello son las más sencillas porque es muy fácil manipularlo. Vamos a tocar ya no la columna, sino el músculo. Si nos duele al palpar es porque se está contracturando. Normalmente las contracturas que siempre tenemos es en el trapecio y en el esternocleidomastoideo, pues acá, y esa llega hasta el oído. A veces llega a ser muy dolorosa. Ahorita nos vamos a enfocar en la del trapecio. Tocamos y sentimos. Si nos duele al palpar, hay una contractura. Esa se quita muy fácil. Sobre el músculo que tocamos, vamos a hacer un movimiento circular y vamos a movilizar, sea el cuello o sea el hombro. En el trapecio tendríamos que hacerlo así, en disposición del movimiento y de la fibra como se mueve, ¿sale? Podemos utilizar algún equipo como un vibrador o algo así, bueno, un oscilador, porque la palabra es un poco truculenta. ¿Podemos usar un oscilador? Sí, de esos que están acá. Para cuello, yo le recomiendo siempre hacerlo con cuidado y tratar de que no duela. Las maniobras no deben doler, si duelen están mal hechas, ¿sale? Ok, dicho esto, eso es para el cuello. Vamos a también aprender algo para la espalda. Lo más básico es cómo sentarnos y cómo lo vamos a hacer. Entonces, vamos a aprender a hacer algo que se llama, o que le llamamos vascularizar. La cadera tiene dos movimientos, hacia atrás y hacia adelante. Esos movimientos no los hacemos muy seguido. ¿Por qué? Porque nadie en su sano juicio está en el transcurso del día diciendo voy a vascularizar mi pelvis hacia adelante o hacia atrás. Realmente estamos haciendo otras cosas. No es algo en lo que invirtamos tiempo. ¿Qué vamos a hacer?
vamos a aprender a movilizar la pelvis hacia adelante, hacia atrás. Aquí se ve raro, pero es hacia atrás o hacia adelante. Entonces, cuando yo hago la vascularización, me hago como una cola de pato. Esa cola de pato la vamos a mantener en toda la postura porque la espalda con una forma en cola de pato es la forma en que vamos a recordar cómo sentarnos correctamente. Nosotros normalmente tenemos la pelvis vascularizada al contrario. Entonces, si yo hago la vascularización hacia acá en lugar de hacia acá, al sentarme, la postura que en la que termino es un sentado como el que vimos en la primera imagen, donde estamos casi acostados en la silla. Es una postura viciosa y genera a la larga hernias discales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a sentarnos con una vascularización hacia atrás. O sea, vamos a hacer una colita de pato, así. Es la forma fácil de recordar. Yo me voy a sentar con una forma en colita de pato. Si lo hacemos ahorita, van a sentir cómo el pecho sale. Y finalmente deben de colocar la silla y la espalda juntas. Van a generar un arco en su espalda. Y ese arco les va a decir que están bien sentados. Sé que es una postura que parece cansada de primera mano, pero una vez que la empezamos a adoptar, va a modificar la forma en que nos sentamos. Si lo hacemos muy bien, incluso modificará la forma en que caminamos, nos va a hacer más gallardos a la hora de caminar, o más femeninos a la hora de caminar si somos señoritas. ¿Por qué? Porque la forma de la cadera es diferente del hombre y de la mujer. Del hombre es más contenida, de la mujer es más amplia. Entonces, cuando yo vascularizo hacia atrás, la marcha de la mujer, por ejemplo, se hace más cadente y la marcha del hombre se hace más directa, más hacia adelante. Entonces, debemos mantener esa postura de colita de pato en la silla para que eso influya en el tono muscular. Entonces, cuando el tono muscular cambia hacia la postura nueva, se va a hacer costumbre y en lugar de que sea algo pesado, ya nos vamos a acostumbrar y ya no vamos a batallar con sentarnos bien. Es algo que se debe de hacer poco a poco, diario. Entonces, siempre que recuerde colita de pato, la colita de pato es una forma, digamos, amable de recordar que tengo que vascularizar mi pelvis hacia atrás, pero no lo vamos a recordar así, es más fácil decir mi postura en colita de pato, me siento, quedo derecho, mi espalda con el respaldo de la silla y se acabó. Va a generar al principio molestias si es que ya empiezan a tener signos de hernia discal. Eso también es importante. Todo lo que vemos es terapia y valoración. Entonces, cuando hacen esa postura y les duele, puede ser que empiecen a generar una contractura y puede ser que incluso estén empezando a tener una hernia discal. Lo mejor para quitarnos dudas es ir con el médico y que nos mande una radiografía. Eso es lo mejor. Y sobre eso trabajar. Entonces, estas son dos posturas que podemos utilizar. La de la mano, con la apófisis espinosa, sea oprimiéndola hacia adentro, hacia la derecha o hacia la izquierda y sumando el movimiento. Si lo hicimos bien, debió de haberse escuchado un pequeño clap. Si no, es cosa de práctica, ¿sale? Y la postura de colita de pato nos va a servir para poder sentarnos bien, pero también tienen que aprender a pararse sin perder la postura de colita de pato. Entonces eso hará que cuando hagan una sentadilla, la sentadilla sea perfecta. Solo recordando la postura de colita de pato, podemos hacer muchos cambios en la forma en que nos sentamos, nos paramos y hacemos ejercicio. ¿Sale? Entonces, vamos a pasar a una parte de preguntas y respuestas, unos 5 minutitos, 10 minutitos, para poder resolver cualquiera de las dudas que vayamos teniendo. Es un tema raro de dar en una conferencia, sí. Realmente es más práctico tener y enseñarles. Es muy bonito porque
En el proceso te quitan el dolor, pero ahorita no podemos hacerlo. Entonces, vamos a hacer preguntas y respuestas, por favor. Marisela quiere hacer una pregunta, Francisco. Ok. Hola, buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. Una es, ¿cómo puedo ayudar a que sane un ligamento lastimado? Precisamente yo creo que fue por sentadillas mal hechas. Y la otra, ¿cómo puedo ayudarme? Por ejemplo, cuando mantengo mucho tiempo de estar sentada, mi trabajo es estar sentada. Entonces, me duele mucho el coxis. ¿Cómo puedo o si con alguna postura puedo ayudar a que disminuya ese dolor? Ok. La más rápida, voy a responder la más rápida o la más difícil. Del coxis, yo le recomiendo, si lleva mucho tiempo sentada, compre un cojín para que el coxis no toque el asiento, sino que esté flotando. Ya debe de tener, mucha hipersensibilidad. A veces no es que esté lastimado, es que tiene tanto tiempo comprimido que la sensibilidad se altera y parece más doloroso de lo que es. Eso Así está. es. Entonces, hay que mantenerlo, digamos, sin contacto por lo menos unas 2 semanas para que la sensación se regule. El cuerpo lo va a autorregular. 2, la postura de colita de pato va a ayudar porque eso hace que el coxis no toque el asiento cuando estemos sentados. Por eso es importante, porque mantiene el coxis y el sacro elevados y no permite que toquen el asiento, evitando que se presionen y que se inflamen, porque eso se inflama, por dentro hay una inflamación que no vemos, pero que ahí se siente. Entonces, eso es lo que debemos de hacer para eso. Para lo de ligamento, ¿dijo ligamento o tendón? No, es un ligamento. Okay. Cuando tenemos un ligamento que se lastimó, una distensión es lo más común, donde este se elonga y ya no regresa, queda entonces lastimado. Lo que duele no es el ligamento en sí, sino el origen y la inserción, ¿sale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desinflamarlo, estirarlo un poco, movilizar, pero ¿cómo vamos a desinflamar? Podemos usar hielo, podemos usar calor. Si ya tiene mucho tiempo, usamos calor. 10 minutos de calor, 15 minutos de calor local, o sea, sobre el ligamento que nos duele. Y finalmente hay que ver si no hay una estructura que se haya movido. Por ejemplo, en un esguince de tobillo, el ligamento jala la cabeza del peroné y este se desplaza hacia adelante. El peroné es el hueso que tenemos en la parte de acá, pero del pie, ¿sale? El que sale de... Okay. Entonces, a veces en lugar de que quede en la posición de acá, se desplaza hacia adelante. Resulta ser que el ligamento se sana, pero esa cabeza del peroné se desplaza y genera inflamación en el mismo. Entonces pasa algo similar. Tendríamos que ver dónde es donde duele, palparlo, elongarlo un poco y hacer ejercicio. Lo mejor es hacer ejercicio, pero si no podemos hacerlo, calor local es muy importante utilizar. Podemos utilizar hielo también si la distensión apenas acaba de suceder dentro de las primeras 48 horas, hasta 72 horas todavía. Pero hielo local es lo mejor para desinflamar. Y si quiere una solución un poco más sencilla, puede hacer fomentos de agua caliente con un poco de manzanilla. Es un vasodilatador muy fuerte y sirve para mejorar el flujo sanguíneo en la zona y eso ayuda a mejorar el proceso de recuperación del mismo. Pero lo mejor es, sobre todo, ir con el médico o con el terapeuta. Cualquiera de los dos le va a dar una solución. El médico una solución mucho más de medicamentos y el terapeuta una solución mucho más de movimiento. Los dos van a llegar al mismo punto, pero de diferente manera. ¿Sale? Ok, muchas gracias, licenciado. Celia tiene una Sí, pregunta. yo, a mí me han diagnosticado lumbalgia mecánica, precisamente porque paso mucho tiempo sentada. Me gustaría saber qué ejercicios pueden ser recomendables para
liberar esta parte que dices de la cadera, porque efectivamente pues nunca hacemos ejercicios de esa naturaleza. Sí me dieron terapia, fui a medicina del deporte, porque donde yo trabajo ahí hay ese servicio, y me dieron terapia, frío, calor, los TENS y todo, pero sí me gustaría saber como qué ejercicios puedo hacer para reforzar esa parte muscular. Bueno, en respuesta, ahí pasa algo. La terapia, eso que describió es terapia física clásica, agentes físicos y ya. Usted necesita algo un poco más elaborado. Puede buscar a alguien que haga terapia manual ortopédica, puede buscar a alguien que haga método Múriga, método Maitland. Son muy eficientes para ese tipo de dolores. ¿Qué le puedo recomendar yo? Bueno, como dijimos, la posición principal ahorita es nuestra vascularización, la colita de pato. Vamos a sumar a esa colita de pato un movimiento de transferencia de peso. Vea cómo yo me muevo. No muevo mi espalda, sino que muevo mi cadera. Debo estar bien sentado y el asiento debe ser firme. Si lo hago bien, voy a sentir cómo la espalda, desde abajo hacia arriba, se alinea. Okay. Se va a sentir bien en la mayoría de los casos. Van a sentir como mucha tensión. Ajá, tensión. Ok, esa tensión es buena porque quiere decir que se está tensionando músculos que usted no está trabajando, pero se van a relajar músculos que ya tienen una sobrecarga de trabajo. Aquí el cuadrado lumbar es el que más trabajo tiene. Es un músculo que es como una fajita, pero va en la espalda. Okay. Hay que hacer la transferencia de peso, hay que hacer rotaciones. Podemos hacer la misma maniobra de tocar hacia adelante, hacia los lados, en la espalda. El problema con eso es que es muy raro que a uno le salga bien solo. Claro. Normalmente lo tiene que hacer alguien presionando hacia adelante o presionando hacia los lados, ¿sale? Pero lo que podemos hacer solo sería algo como toco acá, igual toco, levanto, ok, y luego bajo y subo sin dejar de presionar. La postura hace que eso es una movilización con movimiento, así se dice, yo no lo inventé. Ajá. Se moviliza mientras movemos, generando más tensión, pero al mismo tiempo abriendo más espacio entre los discos y quitando dolor de las lumbalgias. Lumbalgia postural no es otra cosa, o más bien es un nombre muy bonito o muy genérico para decir tienes un problema de espalda. Ni siquiera, lumbalgia quiere decir dolor de espalda, literal. Entonces, postural es que tienes mala postura. Entonces, realmente hay que valorarlo mejor. Como les dije, el problema de esto es que las valoraciones son muy personalizadas. Cada quien tiene tantos problemas como personalidades hay. Claro. Entonces, y muchas veces el dolor está dado también por la parte emocional. Entonces, ahorita vimos la parte física, pero la parte emocional también genera dolor. Entonces, hay que saber valorarlo para poder darle un mejor tratamiento. Yo lo que le recomiendo es busque algún especialista de este tipo que la oriente, pero los ejercicios que acabamos de ver es el primer paso para mejorar la postura y quitar dolor. ¿Sale? Muy bien, muchas gracias. No, a usted. Buenas tardes a todos. Al principio nos ayudó con los primeros ejercicios en el cuello. Ahorita no recuerdo pero de las vértebras que nos dijo no lo recuerdo bien, pero a veces yo muevo el cuello igual, pero sin presionar como nos lo comentó. Igual escucho ese clac. ¿Eso es correcto o mal? Porque al hacerlo siento como un descanso en el cuello. Ok. Cuando nosotros movilizamos el cuello y escuchamos ese crujido, ese tronido, ese clap, es porque el cuello se está autoajustando. Ahora, si usted siente alivio es porque normalmente su postura hace que el cuello esté en una posición anómala. No es que sea tan malo, pero cuando usted hace eso y siente alivio,
quiere decir que debe de alinear el cuello, porque el tono en el cuello está siendo o muy bajo o muy alto. Normalmente ahí es muy bajo, o sea, tal vez una persona un poco más relajada. Entonces el cuello, cuando es muy bajo, tiende como a bailar un poco. Entonces a veces las vértebras, las carillas articulares, en lugar de estar así, se deslizan y quedan así. Así que cuando usted gira el cuello, se acomodan. Nada más. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando movilizamos las vértebras tipo, hacemos lo mismo, giramos las carillas, pero las giramos más todavía, para que se acomoden. La diferencia es que no solo giro, sino también separo. Entonces, al separar y girar y regresar a la postura, estas caen en su posición natural. Así es como funciona la movilización. No es que mágicamente uno oprima y algo truene porque algo se rompió, no. Simplemente la carilla articular se escucha como se desliza y se acomoda. Eso es lo que pasa. No está mal que haya ese clave en su cuello, pero nos quiere decir que hay que alinearlo porque algo debe de estar, algo se está desalineando cada vez o a cada rato. Entonces, mi recomendación es intentar hacer las movilizaciones. Puede ser que no sean perfectas, tal vez no tocamos bien, pero con que sepamos que debemos de dar cierta atención hacia la derecha o hacia la izquierda y girar la cabeza, nos va a ir saliendo tarde o que temprano, ¿sale? Está bien. Son maniobras que se aprenden mejor ahí, en vivo, pero bueno, dadas las circunstancias, podemos empezar a hacer este tipo de cosas para inferir un poco en el tono. Y nuestros ejercicios básicos de girar y levantar, pero son muy básicos. Por eso sumamos el movimiento para que eso alivie el dolor mucho más eficientemente. Bien, muchas gracias. No, usted. ¿Alguien más que tenga alguna Yo, pregunta, Celia, alguna duda? otra vez, por favor. Hablando de esta parte de la postura de colita de pato, entonces, ¿qué es lo más recomendable? ¿Tener una silla totalmente recta o la silla, hay sillones ahora que tienen esa curvatura o curvatura? ¿Qué Ok. sería lo ideal? Cualquier silla es buena, pero por ejemplo, las sillas estas están diseñadas para, te hacen flojo en el sentido de que la forma de la silla hace que te amoldes a la silla. Así es. Pero si somos prácticos y vemos la forma de esas sillas, simplemente te están obligando a poner una colita de pato. Entonces, si ya tienes la postura en colita de pato y te sientas en silla ergonómica, simplemente vas a sentirte cómodo. Si tienes la posición de colita de pato y te sientas en una silla recta, o sea, en una silla totalmente recta, va a ser lo mismo, porque la posición en la silla recta va a crear un espacio a la mitad. Ese espacio a la mitad es lo que te están vendiendo en la silla ergonómica. En lugar de que esté recta, está así, para que cuando te sientes quedes perfecto y no te canses. Pero siempre es mejor hacer el esfuerzo. Entonces, que uno lo haga. en definitiva, si puedes comprar una silla ergonómica, hágalo, son útiles. Pero cualquier silla sirve, mientras el respaldo sea alto. Si es muy bajo, no va a servir, porque parte importante de la posición es que descanses la espalda alta, no la baja. Ah, ok. Y otra pregunta, en cuanto a la contractura muscular, ¿qué pasa cuando uno ya ha recibido terapia, masaje y la contractura persiste y siempre en el mismo lugar? Depende, es como, si es en el mismo lugar, posiblemente la causa no sea física, sino emocional. Entonces, quitando el problema emocional, se quita la contractura. Ah, ok. Suena extraño, pero hay maniobras para detectar si la contractura es emocional, o sea, si tiene un componente emocional, de tensión emocional, o si tiene un componente físico tal cual, o si es mixta. Si es mixta, entonces se tienen que hacer las dos, quitar la parte emocional y hacer el tratamiento. Yo lo que siempre digo con la terapia clásica es muy básica.
Por eso la terapia manual es la mejor forma de abordar este tipo de problemas, no la terapia clásica. La terapia clásica es una complementación, entonces, es, el ejemplo más burdo es, si usted quiere comer y va a un restaurante de comida rápida, pide una hamburguesa o pide el plato principal y las papas y el refresco es un complemento. Eso sería un complemento dentro de la terapia, por ejemplo, que usted necesita. Entonces, yo no sé si hizo bien o mal su trabajo, no es mi labor ahorita cuestionar eso, pero sí le puedo decir que la mejor terapia para usted es alguien que maneje un método como terapia manual ortopédica, método Maitland, método Mulligan, o incluso algo como mucho más práctico, ¿sale? ¿Como un fisiatra? A veces hasta un quiropráctico puede llegar a tener mejores resultados simple y sencillamente porque te moviliza. Sí, una pregunta, Francisco. Para la parte de adultos mayores que ya no tienen tanta movilidad, ¿qué ejercicios recomiendas? Obviamente no pueden hacer, pues ya ni pararse, sentarse y demás. ¿Qué ejercicios recomiendas para hacerles? Porque a veces tienes que apoyarlos, ¿no? Ya difícilmente ellos tienen todos sus movimientos. Ok, primero que nada, hacer que ellos se muevan siempre. Si ellos no se mueven, van a deteriorarse más rápido. Entonces, lo que tengo que aprender a hacer es a movilizarlo de tal manera que él se mueva primero. Suena extraño, pero, o sea, yo le puedo decir a usted, movilice así, así, o sea, lo más básico. Eso ya lo sabe usted. Es hasta inherente en uno cómo mover un brazo. Por lo menos, con que lo mueva y haga algo, es más práctico a no hacer nada. Yo lo que le digo es, la mejor forma de ayudar a un adulto mayor a movilizarse es de alguna manera que empuje. Suena raro, pero si yo le doy la mano y me empuja, vamos a generar dos cosas. Que empiece a ganar un poco de fuerza muscular porque el empujar es hacer esfuerzo. Y dos, le vamos a enseñar a moverse con la inercia del movimiento. Entonces, de ahí viene, si yo hago que se siente, aunque sea un poco en colita de pato, tal vez no lo haga completo, pero que lo intente, y me empuje, cuando yo lo quiera levantar y él me empuje, no será como que yo lo cargue, será como si dos personas lo carguen. Él que empuja hacia adelante y yo que jalo. Es un poco extraño porque se lo tendría que mostrar. Sí. Las movilizaciones para adultos mayores, uno va y le enseña porque es muy mal. Imagina el terapeuta que llega y hace todo pero no le enseña nada. Es de muy mal gusto, a mi parecer. Lo mejor es, sabe que él va a hacerlo así, yo le voy a enseñar así y este es el resultado. Es algo muy sencillo. Entonces, lo que yo le puedo decir es, el más básico, que lo empuje, y eso es para levantarlo, o sea, para que se pare y que no le cueste trabajo. Pongo mis manos, empuja a él, le pongo resistencia y cuando yo le vaya a decir, te voy a parar, él no debe dejar de empujar, debe seguir empujando. Cuando yo sumo mi fuerza más la de él, se levanta solo. Okay. Eso es mucho mejor porque lo que normalmente hacemos es agarrar y que él se jale de nosotros. Y eso lastima nuestra espalda y genera después un cuidador que tiene problemas de espalda. Y lo mismo aplica si está acostado o sentado. Si está acostado de lado, me empuja para que yo lo pueda girar. O me empuja para que yo lo pueda acostar. Pero es algo que le tendría que mostrar en un ambiente controlado para que pueda ser mucho más fácil para usted. Pero de que hay muchas maniobras, hay muchas. Okay. Y son muy sencillas. ¿Qué le recomiendo? Si no hay un terapeuta, ¿qué tipo de terapeuta debe buscar? Uno que sepa algo que se llama método Bobat. ¿Sale? Okay. Son los mejores en el sentido de que son muy empáticos con el paciente y son muy ergonómicos y les van a enseñar todo a usted. ¿Sale? Por ejemplo, yo tengo mi primer certificación de método Bobat por la Asociación Europea de Instructores Bobat y la verdad es que te cambia la vida el trabajo
de esa manera, para el adulto mayor y también para el paciente pediátrico. Entonces, aplica en muchos ámbitos. ¿Sale? Excelente. Muchas gracias, Francisco. No, usted. Francisco, el mensaje que Connie quiere transmitir. Me gustó mucho todas las sugerencias y me parecieron excelentes. Y el comentario de nuestra postura se me hizo muy importante. ¿Esto podría afectarnos y tener insomnio? Las posturas, sí. Un cuello anteriorizado, por ejemplo, estamos así en la computadora, ¿sale? Así. Entonces, el que se anteriorice el cuello, vean, genera presión en las arterias que suben sangre al cerebro. Entonces, suelen generar problemas a la hora de dormir, porque cuando dormimos, muchas veces seguimos con la postura anteriorizada y a veces hasta la metemos más. Entonces, puede generar insomnio. El dolor también puede quitarnos el sueño. Y las malas posturas, aunque no nos quitan el sueño directamente, la incomodidad evita que nosotros podamos entrar en esa fase. Entonces, lo mejor para poder dormir es una buena postura y se recomienda del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque del lado izquierdo se nutre mucho mejor el cerebro. Eso ya es como un dato puro. Es mejor dormir del lado izquierdo porque trabajan mejor las meninges, pero es algo que ya es más elaborado. Dormir sobre nuestro lado izquierdo es un poquito mejor, ¿sale? O hacia arriba, o sea, boca arriba. Boca abajo es raro, no todos pueden dormir así, pero se puede, ¿sale? Entonces, cuidar el sueño también es una cuestión de posturas. Nada más que no siempre es el efecto principal. Muchas veces no se pueden dormir porque cenan muy pesado o se van a dormir 3 horas después de haber comido algo, entonces su cuerpo les va a pedir un poco de comida, por eso luego no pueden dormir. Lo normal es irse a dormir de 1 hora después de comer. Ya. ¿Sale? Pues yo creo que concluimos con esto esta charla muy interesante. Gracias por compartir tus conocimientos, Francisco.